Hola, buenas tardes. Esta vez les voy a enseñar cómo funciona el Mario Bros. En Windows Forms sin necesidad de ni usar ningún engine, simplemente el drawing de Windows Forms y todo hecho manualmente, como las colisiones, el pintado de los objetos. Y pues antes de empezar quisiera mostrarles cómo funciona el Mario. Ahorita lo único que hace es usar las flechas de izquierda a derecha, el brinco con la X y aceleras, corres más rápido con la Z. Entonces puedes brincar un poco más, brincando. Mario Bros no tiene hongo todavía, solamente es para usos de enseñar cómo podrías tú hacer un videojuego no muy simple, pero sí sin necesidad de ningún engine. Por eso no agregué el hongo ni el sprite de Mario cuando está mayor. Simplemente todos son monedas, bloques, ladrillos, dos enemigos nada más. En el mapa nada más agregué uno, el otro está a su lógica, pero no lo agregué. Y nada más quiero mostrar cuando ya terminas, llegas a la meta, baja, camina, no se mete al castillo y vuelve otra vez el nivel. Simplemente es lo que está hasta ahorita del Mario. Ahora, ¿cómo funciona? Vamos a ver el código. Lo estructuré de esta forma. Primero los assets. Aquí en los assets son los recursos que usa el videojuego, como son las imágenes o el mapa. El mapa es un JSON. No le hagan tanto caso a todo lo que dice aquí, pero a grandes rasgos lo que hace es da las posiciones de todos los sprites. ¿Qué son los sprites? En los videojuegos de 2D, los sprites son los rectángulos de las imágenes de los objetos, se les llaman sprites, y son los que se mueven en el videojuego en 2 dimensiones. Entonces aquí el mapa lo que le dice es dónde posicionar al principio del juego. Conforme va avanzando le dicen dónde están los objetos, principalmente los que no se mueven, como las nubes, el piso, los ladrillos y los otros objetos que forman parte del mapa. Como está aquí la level 1 quiere decir que este es el nivel 1. Ya después puedes agregar más niveles, el 1-2, el 1-3, el 1-4, y así ir incrementando el juego. El typeset, hay muchas formas de hacer los sprites. Esta es la más común. En una sola imagen tú tienes todas las imágenes que usar el juego, y tú solamente seleccionas por coordenadas, o lees la imagen y por coordenadas lees el pedacito de la imagen y la imprimes en el sprite. Eso es como se está leyendo de esta forma. Ahora vamos a explicar un poco el código. El código es un poco extenso, entonces voy a explicar a grandes rasgos las cosas más importantes. Pues como están hechos en Windows Forms, pues es una forma, simplemente es una, no uso más. La forma tiene un Kanban. Los Kanban en Windows Forms simplemente es un rectángulo en donde tú le agregas una imagen. Esta es la imagen que se va a ir actualizando conforme a la lógica de los objetos.
lo único que va a recibir es un cambio de imagen y la va a ir imprimiendo por cada frame. Entonces, por cada frame, y como se hace en milisegundos, es como una caricatura, te hace imprimir la imagen y te hace pensar que está en movimiento. Entonces, lo único que hace es que Kanban está recibiendo las imágenes a una velocidad de milisegundos y es lo que hace que funcione el juego. ¿Dónde sucede eso? Bueno, en Windows Forms, que el Additional Component simplemente es la clase que inicializa todos los objetos que forman parte de Windows Forms. Eso es independiente del videojuego, es parte de Windows Forms. Y la lógica empieza aquí. Obtengo el path de los assets, leo los recursos del objeto recursos. Los recursos tienen estos dos, el mapa y los sprite sheets, que es la imagen en donde están los sprites que les había enseñado anteriormente. Entonces, estos recursos, leo toda la imagen, que es el PNG, que les había enseñado, donde están todos los sprites, todos los objetos, todas las imágenes del juego, y el mapa, que es un JSON, y aquí lo serializo, como pueden ver, y lo convierto a una entidad llamada map. Esta entidad tiene estas propiedades. Estas propiedades son las que indican muchas de las propiedades que se usan en el mapa. Como por ejemplo el backcolor, es el color que tiene por default el mapa. Por ejemplo es pero si yo le pusiera el negro, por ejemplo, ya cambiaría el juego. ¿Ven? Ahora ya es negro. Ese es el fondo. Entonces tiene el azul. Y las demás son las propiedades que se van a agregar en el JSON, en el objeto map. Como les había mencionado, que este form solamente tiene esta propiedad. Esta propiedad que es el canvas, que es esta. Aquí leo from HTML, que es el color del backcolor que había enseñado anteriormente, y eso se agrega en el backcolor del canvas. Y aquí lo que sigue es inicializar el mapa. ¿Qué hace aquí el mapa? Bueno, hay un objeto, este objeto, el map handler, es uno de los principales, que es el que maneja el mapa. Y que tiene, pues nada más aquí lo que hago es agrego le paso como el tamaño del canvas y los resources. Ahorita explicaré más o menos lo que es el map handler. Y tiene un evento que es el restart, que cuando ya llegas al final, por ejemplo, cuando te matan, hace un reseteo y te vuelve al principio otra vez del juego. Una vez que se inicializa el mapa, se agrega el objeto GameTime, que es el que te indica el objeto GameTime. Tiene sus propiedades, que es datetime, de cuando empieza, el datetime del frame, el total del tiempo que va a pasado, maneja los tiempos del juego. Este timer es el principal de todos, que es el timer, es de tipo timer. En Windows Forms el timer tiene un evento tick, que es cuando tú le dices depende del intervalo, tú le dices lo que haga en ese intervalo. En este caso, este cálculo 1000 entre 30 es aproximadamente los 60 frames por segundo. Varía dependiendo de la computadora, por eso no es muy exacto. Por eso no se usa los juegos en hacerlos de esta forma, sino
Se hace con el Game Engine para que no importa si la computadora puede ser un poco más rápida que otra, los frames podrían variar. Pero a grandes rasgos este cálculo es aproximado a los 6 frames por segundo. Entonces en este método es donde se hace toda la lógica. Cada tick es donde tú vas a pintar la imagen en curso. ¿Qué es lo que hace? Obtiene el datetime actual. Crea el draw handler. Draw handler es un objeto que es el que se va a encargar de pintar. Calcula los milisegundos de ahorita con los anteriores. Aquí agregas el frame date actual de ese momento. Application do events lo único que hace es que los eventos que aún no se han ejecutado, que los ejecute. El update, este es el que hace ejecutar la lógica del juego. El draw es el que pinta en el handler, y como ven aquí en el canvas le pongo la imagen, base image. El draw pinta el draw handler del base image y la agregas en el image de aquí. Ahora veamos qué hay en el update. El update simplemente manda a llamar al map handler update, y el draw manda a llamar al map handler draw. Este map handler prácticamente es el que hace todo la lógica del juego. Casi es la clase principal de todo el juego, porque aquí está todo lo que se va a hacer. Este método aquí me dice, este es para el keyboard. Obtiene los objetos, obtiene las teclas que tú presionas del teclado. En el evento keydown es cuando está presionada, y el evento key-up es cuando la sueltas. Por ejemplo, aquí, si tú dejas presionado en la izquierda, seguirá mandando el key down is left and true, mientras lo sigues apretando. Cuando lo sueltas, lo manda false. Entonces ahí esa lógica es la que cambia. Si apretas la X, brinca, y si apretas la Z, aceleras. Esta es la lógica del juego. En mainform load simplemente es el evento en donde cuando tú ejecutas el window forms en la ventana, el primer método que manda a llamar es de la ventana, que lee todo lo que está ejecutándose. Por ejemplo, aquí empieza el timer, que es el start, empieza el juego, porque aquí nada más se declaró, pero no se inició. Simplemente declaras el objeto, pero no lo inicias hasta que le das start. Ese es uno de los métodos del timer. Cuando le das start, empieza el timer con su intervalo, dependiendo del intervalo que le das. Ahora veamos lo que es el map handler, que es una de las clases principales del juego. Pues como constructor, le mandamos los recursos, que es los assets que tenemos, y el tamaño de la ventana, del canvas. Los layer tiles pues son los objetos que se van a utilizar. Estos son los obstáculos, como los que están estáticos, y layer objects son los objetos que como Mario, Koopa y todos ellos, por ejemplo. Entonces lo que hace es los layer objects, lee todos los layer objects y les agrega su posición. Este método es el que te dice en qué posición va a estar ese objeto. Por ejemplo, Mario, si está jugando o está ganando, valida su colisión.
Este objeto, por ejemplo, es de Layer Obstacles. Checa si está colisionando para ver si se queda ahí, si se queda parado en alguno de los ladrillos, si es el piso. Es un poco complicado explicar cada uno de lo que hace esto, pero a grandes rasgos lo único que hace es checa que dependiendo de la posición donde está Mario, calcula qué objeto es el que está en ese momento junto con Mario, y dependiendo de lo que haga es lo que se va a ejecutar. Eso es lo que hace aquí el Object Position Changer. Y pues hay otro que es cuando un evento, cuando Mario muere, y lo único que hace aquí es que le das en un principio, en el map handler, en un principio le dices que el estado de Mario, este es el estado de Mario, es jugando. Perdón, el estado del juego está jugando, que en este caso es Mario, que no ha muerto. Y aquí actualizas las posiciones iniciales de los objetos. Si te fijas, simplemente los objetos les pones su posición. Ese es en el inicio del map layer. Ya cuando manda a llamar sus métodos, por ejemplo el update plugin, dependiendo del game time, obtiene la velocidad y la posición en el mapa de cada uno de los objetos. Y los remueve o los agrega dependiendo de si se necesitan o no. Entonces eso es lo que determina dónde están los objetos en ese momento. Este move character es el que determina el movimiento de Mario, donde debe de moverse. Se fijan aquí, determina la posición de Mario. Y esto lo hace frame por frame. Y vuelve a obtener y actualizar la posición de los objetos. Y checa si Mario llegó a la bandera. Esto se hace constantemente, este método, que es llamado en el update del map layer. Como habíamos mencionado anteriormente, el update layer es aquí. Manda a llamar el update. En el gate time, con su gate time, revisa el state. El state es un enumerable que si está playing, si está jugando, si Mario murió o si Mario ganó. Entonces, dependiendo es lo que se va a hacer. Y si pasa alguna otra cosa, reinicia. Si Mario cae a un pozo o completa el mapa, por ejemplo, se reinicia. Este de winning es cuando Mario toca la banderita y empieza la animación de que empieza a bajar. Eso es el Map Handler Update. Ahora veamos el Map Handler Draw. Aquí pues es para pintar los objetos o los tiles. Los tiles son las nubes y toda esa que no tiene ningún movimiento, y los objetos son los que sí tienen movimiento. Por ejemplo, aquí los tiles nada más no revisa
ninguna lógica extra, pero los objetos sí. Aquí cada objeto tiene su draw. Esta es la clase principal de los objetos. Ahora vamos a ver objeto por objeto. La base entity, por ejemplo, hereda de sprite. Sprite, como había mencionado, es el objeto que tiene la imagen, su posición, si está visible o no, su método de pintar. Ese sprite son todas las imágenes. Se hereda de sprite el base entity, y el base entity es la entidad base que tendrán la mayoría de los objetos, como por ejemplo Mario, que hereda de esta clase, como por ejemplo la caja, los ladrillos, la moneda, el Goomba, Koopa, y Mario. Todos estos objetos usan este base entity, y ya cada uno de los objetos, como ven aquí, lo hereda. Cada uno se obtiene su imagen dependiendo de la posición en la que está. Por ejemplo, aquí le dice que quiere el rectángulo y cuando está vacío. El rectángulo son las posiciones en donde está en la imagen, que es una sola imagen. Aquí le dice en la posición en la que está este objeto, la caja. Su estado es normal porque también hay box state empty. Y estos frames por segundo es la velocidad específica de este objeto, no del pintado de todo el juego, sino nada más específicamente de este objeto. Y esta es su posición original. Se guarda la posición original que tiene, porque después se necesita utilizar. Y la mayoría de los objetos usan esta misma lógica. El base entity tiene check collision, es para checar la colisión. Esta es una de las cosas más importantes del juego, checar la colisión, es si Mario está tocando o no el objeto, o el mismo objeto está tocando otro objeto. Por ejemplo, los Goomba que se están moviendo tocan la pared y se vuelven a regresar. Checan que el objeto si va a colisionar y moverse de un lado a otro. Entonces lo que hace es la diferencia entre la diferencia de posición, si está arriba, abajo, izquierda o derecha. Y determina su velocidad y su posición en el mapa. Esto se determina en cada frame. Cada objeto sobrescribe el check collision de cada una de estas que está en el base entity. Cada objeto checa su colisión. Las colisiones es para determinar si toca o no un objeto a otro. Aquí crea esta gravity nada más para determinar que este objeto tiene gravedad. O sea, que siempre, si no hay un objeto que lo detenga, va a caer. Como por ejemplo Mario cuando brinca, tiene gravity. ¿Quiénes tienen gravity? Las cajas, los ladrillos, las monedas. ¿Por qué tienen las cajas? Porque al momento de pegarle, sube tantito la caja y luego vuelve a bajar. Los Koopas y Mario son los únicos objetos que tienen gravedad. Nada más es para determinar que el objeto tiene gravedad. Entonces, dependiendo calcula la gravedad. Vamos a ver el objeto Mario, que es el principal de todos. Como ven aquí, el objeto Mario es un poco más complejo porque genera muchos rectángulos dependiendo de si está parado, si está
si se para, por ejemplo, aquí la imagen cuando se mueve o sea, estás corriendo y es stop, es otra imagen en donde se mueve para regresarse. La imagen de cuando está caminando, la imagen cuando está brincando, la imagen cuando está muerto o la imagen cuando está en la bandera. Es cuando se agarra de la bandera y va bajando. Entonces, lo que crea aquí son los rectángulos dependiendo del sprite sheet del tiles, porque como es una imagen, las coordenadas donde están esas imágenes. Su action state de Mario es idle, que significa que no está haciendo nada, es su action state, porque Mario tiene diferentes actions: idle, walk, dive, flag, jump, falling, stop. Quiere decir que no está haciendo nada, caminando, cuando se muere, cuando toca la bandera, cuando brinca, cuando está cayendo y cuando se para. La dirección por default ahorita cuando empiezas es la derecha, y sus frames de este simple objeto está en 12, y su velocidad todavía no se determina porque es tenido, y la posición en el mapa en ese momento cuando inicia. Aquí obtiene dependiendo de su action state, su source rectangle, es con lo que había mencionado, le agrega si está parado, si está caminando, si es cuando se para después de correr, cuando brinca, cuando muere o cuando toca la bandera. Dependiendo de la imagen, este source rectangle es el source rectangle principal, el cual se va a pintar en ese momento. Tiene subdate, override del base entity, que mueve el character, mueve el personaje, y hace un update del game time también, base del base entity. El draw aquí pues, hace el pintado de este objeto. Cada uno de los objetos tienen esto, si se hace un override, si es necesario hacerlo. Si no, utilizan el update y el draw de sus clases bases cuando son objetos que no necesitan hacer una lógica después. Aquí el move character, aquí lo que se detecta es en su update. Si Mario está muerto, pues ya no puedes moverte, ya no puedes hacer nada. Aquí se pone la aceleración por default de cómo se va a mover rápido Mario o no en las coordenadas. Cuando está en turbo, multiplicas por 2, aceleras por 2, su máxima aceleración. Porque si se fijan, empieza Mario a correr y luego empieza a correr un poquito más fuerte, empieza despacito, despacito y luego fuerte. Esa es la aceleración, y la max, por eso tiene dos aceleraciones. Una es la que empieza a acelerarse y la otra es donde ya debes de parar de acelerar, máxima aceleración, para que no vaya haciendo más y más y más rápida su aceleración, sino del efecto de que empiece a acelerarse y luego ya se quede en esa aceleración. Revisa si no está en turbo, se mueve de forma normal Mario y empieza a moverse normal. Los frames por segundo pues los calcula en base a la aceleración en ese momento. Y aquí, por ejemplo, cuando está en turbo, vuelve a checar los frames por segundo y los multiplica también por 2. Aquí es el desplazamiento. Checa si se movió a la derecha, hace su lógica. Si se mueve a la izquierda, hace esta lógica. Si brinca, hace esta lógica. Y también detecta que no está cayendo, o sea que brinques pero no estás cayendo. Puedes brincar, porque si estás cayendo ya no puedes brincar, porque si no podrías, cuando estás cayendo podrías brincar y salvarte. Entonces aquí lo único que hace es que
Si ya Mario cayó en el estado falling, ya no puedes brincar. Aquí si ya estás cayendo, es la velocidad en la que vas a caer y la velocidad en la que estás brincando. Eso es cuando dejas de caminar y haces la lógica del regreso hacia atrás, que da el efecto de que cuando estás acelerando y luego mueves al otro lado, hace una especie como de frenado y luego te regresas a la izquierda. Y este método pues es cuando muere, matas a Mario. Cambia su state, su velocidad y avientas el evento die del event handler. Bueno, a grandes rasgos, esto es cómo funciona Mario. Hay muchas cosas que se tendrían que explicar a grandes rasgos, pero creo que con esto es en general cómo podrías tú pintar, cómo crear un videojuego sin necesidad de un engine. Es un poco más complicado, obviamente, pero con esto puedes entender un poco más cómo funciona Windows Forms o Windows Presentation Foundation, que también se puede hacer en eso, de esta forma, y pintar tú los juegos. Antes los juegos así se hacían. Los juegos básicos en 2D, no todos los juegos que hacían en PC, no todos, no existía el engine DirectX hace muchísimo tiempo, entonces en CS los aventaban y pues cada quien se hacía su propio engine y hacías un videojuego así. No en Windows Forms, pero sí en el pintado con otros componentes que eran mucho más rápidos, porque aquí el pintado en Windows Forms es muy lento, entonces no es nada óptimo, la verdad, hacerlo así. Pero como ven, no se ve nada mal y emulas el Mario. Ven como cuando luego al otro lado como que se frena y hace el efecto de que se está vaya, me mata, de que se está regresando. Lo hace cuando está corriendo o cuando está acelerando. Si está acelerando lo hace más rápido, te mueve hasta más lejos, pero si estás despacito te mueves un poquito menos. Esa era la parte de la aceleración que estábamos viendo. Bueno, esto es lo que quería mostrarles, y ya si tienen un poco más de dudas pueden preguntarme después. Si les interesa modificar el juego y no tienen duda de algo del juego, pues me pueden preguntar después. Y pues bueno, eso es todo lo que quería mostrarles de Mario Bros. Muchas gracias.